Queridos amigos, en esta oportunidad les vamos a presentar una pequeña aventura en nuestra presentación en la linda tierra de Atalaya, Ucayali. Y bien, salimos de Lima, casi 12 horas de viaje hasta Satipo, y de Satipo 2 horas para llegar a este hermoso lugar que se llama el puerto de Shima. Ahí vamos bajando del vehículo, todos cansaditos, hablando como robotitos. Agradecidos a todas las personas quienes hicieron lo posible para poder llegar a esta hermosa aventura. Y bueno, síganos para que pueda conocer un poco más de esta historia, de esta aventura. ¿Esta es la experiencia? ¿Todo ok? ¿Todo ok la experiencia? ¿Todo ok? Estamos cansados, matados, estamos sin raya. Misión cumplida, soldado. Soldado raya. Y acá con los misterios. Justo que nos vamos a subir en el barco. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Nos vamos a Atalaya. Atalaya. Es nuestra primera experiencia, vamos a viajar 7 horas, para los que todavía de repente no conocen, 7 horas de viaje en el bote, ¿no? El asiento es tipo de un bus, ¿no? Es la primera experiencia y esperemos disfrutar con todos los chicos. Y como siempre, nosotros, con esa alegría que nos caracteriza entre bromas y bromas, así viajamos nosotros a diferentes lugares del Perú. Nosotros somos una agrupación muy humilde, como dice la frase, muy campechana. Viajamos a todos lugares en diferentes tipos de transporte. En esta oportunidad vamos a viajar en el transporte fluvial. El bote que nos va a trasladar el día de hoy se llama Mifsuri 1. Para andar llorando, ¿para qué? Para andar sufriendo. Nos vamos subiendo por el bote. Para que quisiera. Después de tantas horas de viaje, de Lima hasta Satipo, 12 horas de viaje, luego de Satipo hasta el puerto Shima, donde estamos apreciando el paisaje, fueron 2 horas de viaje. Y pues desayunamos, ahí había una señora que nos vendía alimentos, que justamente algunos de los chicos están llevando su alimento en su bolsita, pero los demás chicos ya habían comido. Y luego nosotros pasamos a acercarnos al bote para tomarnos las respectivas fotos. De esta manera llevarnos un recuerdo muy bonito de esta aventura. Ahora sí que vamos solita, yo me voy contigo, bailando carnaval. Y como podemos apreciar, esta es la parte interna del bote. Todo está hecho a base de metal. Ahí están las encomiendas. Ahí vamos a apreciar los asientos tipo de un bus interprovincial, ¿no? Ahí están los chalequitos de seguridad, por si el bote se hundiera, ¿no? Entonces tenemos seguridad, los chalequitos de seguridad. Y seguidamente estamos buscando nuestros asientos, porque es nuestra primera vez y como todos comprenderán, es algo nuevo para nosotros. Ahí vamos preguntando, peleando por el asiento. Todos con un poquito de miedo, tratando de ubicar nuestros respectivos asientos. De esta manera vamos acomodando nuestras cosas en sus respectivos lugares, nuestras maletas, nuestras casacas, nuestros instrumentos que ya lo pusieron en la bodega. Sé que alguna vez les ha pasado. Cuando es la primera vez estamos un poco confundidos, un poco nerviosos, porque nunca habíamos viajado en un bote durante muchas horas. Esta es una pequeña aventura. Y también tenemos al costado otro bote. A ese bote le dicen un transporte distinto, ¿no? a la de nosotros. ¿Por qué le dice distinto? Porque nuestro bote dijeron que va directo y el bote del costado va haciendo ruta. A eso lo dice, es un transporte distinto, ¿no? Y bueno, como pueden apreciar también el bote tenía para conectar los celulares, los tomacorrientes, muy sofisticado, ¿no? Y también pudimos adquirir el internet. Pagamos cada uno a 10 soles para que nos habiliten el internet
Bien, con la bendición de Dios nos toca enrumbarnos a la ciudad de Atalaya. Gracias a todos, gracias Dios por guiarnos nuestro camino. Así se canta carnaval, para que sigan gozando. Así se canta misterios, para que sigan bailando. Y nos toca viajar durante varias horas hacia la linda tierra de Atalaya para hacer disfrutar a nuestro público maravilloso, quien nos espera por primera vez para bailar con nuestras músicas, con nuestras canciones. Prepárense, Atalaya, que ahí venimos para hacerles bailar y gozar. Ahí podemos apreciar otros tipos de botes, los botes de carga, tenemos botes de pasajeros, y en esta ocasión nosotros ya pues estamos dando el giro para enrumbarnos a nuestro próximo destino, que es Atalaya. Nos vamos a festejar el cumpleaños de la señora quien en esa oportunidad nos contrató en la linda tierra de Atalaya, la familia Mercado, la familia Ramírez. En esta oportunidad la cumpleañera que cumplió 66 años, la señora María el próximo puerto donde teníamos. ¿Quién toma más que yo? Pero ¿quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? Pero ¿quién puede tomar? Si alguien pide 6 cervezas, una caja para mí. Si alguien pide 6 cervezas, una caja para mí. Tenemos que bajar todos los pasajeros. Era el último tramo del viaje. Ahí vamos todos acercándonos para poder bajar todos del bote con mucha tranquilidad. Pero hay un impacto al momento de acercarse hacia las orillas, ¿no? Ahí, como podrán apreciar, todos vamos a gritar. El que no sabe se chanca la mano, ¿no? El bote choca entre metales, ¿no? Este es el puerto El Mercado. Llegamos al puerto, todos alistándonos ya las maletas, alistando los instrumentos, todos sorprendidos y a la vez cansaditos. Si vamos a contar las horas de viaje, son más de 19 horas, casi 20 horas de viaje desde la ciudad de Lima, ¿no? Pero contentos nosotros porque llegamos a hacer bailar, a hacer disfrutar a nuestro público maravilloso. Gracias en esa oportunidad a la familia Mercado, a la familia Ramírez y a mi gran amigo Alfredo, quien hizo lo posible de llevarnos hasta Atalaya. Ya seguimos en esta aventura, vamos bajando, descendiendo todos del bote. Como pueden apreciar, tiene pantalla gigante, tiene tomacorrientes. Ya todos ahí vamos descendiendo del bote después de largas horas de viaje. Ahí podemos apreciar un bote que es un grifo, ¿no? O sea, también el bote está repleto de combustible para abastecer a todos los botes que están en el puerto. Acompáñame a tomar 2, 3 cajas, pide a mi nombre Hay muchos pasajeros están comprando sus boletos porque tienen otro destino, se van a otros destinos. Como pueden apreciar, ahí tenemos a muchos botes esperando a sus pasajeros
la cual también están llegando. Ahí nosotros recibiendo nuestros respectivos instrumentos que van sacando poco a poco. Gracias a Dios llegamos sanos y salvos, un poco asustados, sí, como todos comprenderán, fue nuestra primera vez viajar de manera fluvial. Y llegaron las guitarritas. Ahí mi guitarra, la guitarra de Franklin. Y seguimos esperando que bajen nuestros instrumentos. Ahí llegó la tarolita de nuestro compañero Jimmy. Gracias Zully 1 por esta hermosa aventura. Nuestra primera vez viajar en un bote. Ahí como podemos apreciar, estamos en el puerto El Mercado. Ahí ya bajó nuestra consola. Ahí el ingeniero de sonido Carlitos cargando la consola, cuidando más que a su vida. Ahí tenemos una mascotita también de color blanco. Ahí también tenemos un ceñito cargando un teclado, creo que también es músico. O su pareja será músico. Ahí estamos con Franklin. Ahí estamos con Carlos. Ahí estamos con Alex Santana cargando ya la consola. Y nuestro camarógrafo Brian se quedó filmando un poco más del paisaje. Y llegó nuestra camioneta, nuestra movilidad, gracias a nuestro gran amigo Alfredo. Ahí llegaron las dos camionetas para que nos puedan trasladar al hotel Brando 2. Gracias también a nuestro amigo, el chofer Paulo Bruno Morau, quien fue tan amable con nosotros. Y sobre todo a nuestro amigo Alfredo. Él es la persona idónea quien nos llevó al cumpleaños de su mamita. Estamos agradecidos con toda la familia. Estamos ya cargando las cosas en la camioneta, los instrumentos. En memoria de Clodoaldo Íñigo, fundador. Abran camino, abran espacio, abran camino, abran espacio, para que pasen chancas queridos, para que pasen chancas queridos. Y acá dirá 9 son, ¿no? Y si no abren ese camino, y si no abren ese camino, chancas queridos, saca la mierda. Y nos vamos, como todos. Nos gusta viajar en la tolva. En especial a mí me gusta viajar en la tolva para apreciar el paisaje. Para ir respirando aire puro. Después que venimos sentados más de 5 horas. Casi 5 horas y 30, queridos amigos. Como vamos un poco más contándoles, fue horas de viaje. Y salimos con la camioneta desde el puerto, El Mercado. Por supuesto, vamos avanzando en la camioneta y nuestro filmador, como siempre, haciendo las tomas espectaculares. Gracias a nuestro gran amigo Brian Salazar, quien hace lo posible de que salga estas hermosas imágenes. Ahí tenemos un poco más la trayectoria, la aventura. Sangre chancas, Anda con la gente de los misterios. Furia chancas. ¿Qué tal, rumbo? Como siempre, haciendo bullying a nuestro gran amigo Jorge Luis. Ya vamos entrando a la ciudad. Hay unos chicos que están practicando el desfile porque estábamos de aniversario también del Damos rumbo para hermoso Para que pasen chancas queridos. Atalaya. Es una provincia, Ucayali es la región. Si no abren ese camino, Ahí vamos avanzando, todos contentos, todos felices. Y llegamos al Hotel Brando 2. Gracias por esa calidad, por esa elegancia. Hotel Brando 2 tenía las habitaciones muy confortables, las habitaciones muy cómodas para todos. Ducha, agüita, la cama ni qué decir, toma corrientes, la tele, ventilador. Todo lo que un visitante quiere en su viaje para poder hospedarse. Gracias Hotel Brando 2. Ahí está nuestro amigo, el chofer también, quien nos pudo llevar
nuestro gran amigo Paulo. ¿Qué dice Wilman? Los chicos ya están descendiendo del vehículo porque nos toca dejar las cosas y seguidamente pasamos a proceder a almorzar porque estábamos sin almorzar. Todos recibiendo nuestros instrumentos, recogiendo nuestras pertenencias para así poder todos estar tranquilos, sin preocupaciones. Ahí vamos cargando nuestra mochila. Ahí pues nuestro gran amigo pidiéndonos un pequeño saludo previas a nuestra presentación. Ingresamos todos gracias a la familia hermosa, familia bonita, quien nos está esperando, quien nos dio una hermosa acogida, una hermosa atención. Gracias a toda la familia Mercado, a la familia Ramírez, quien hizo lo posible de este viaje. Ahí los chicos esperando sus respectivas llaves para poder proceder a dejar nuestras cosas. Y nosotros como siempre haciendo un poco de chacota. Chacoteros, los chicos de Misterios. Y nuestro amigo Alfredo tan atento como siempre, exigiéndonos, bueno, apurándonos, ¿no? Porque ya la comida ha estado esperándonos para el almuerzo. Salimos a las 10:30 de la mañana desde el puerto Shima hacia el puerto El Mercado. Prácticamente hemos llegado casi las 4:30, 5 de la tarde hasta el puerto del Mercado en Atalaya. Ahí los chicos bromeando como siempre. Como está de moda el capibara. Wilman, ¿para dónde nos vamos? ¿Para? Alimentar a los gusanos. Allá, vamos a ir a... ¿Qué? A comer. Ah, a comer ya. Y llegamos a su humilde morada de nuestro gran amigo Alfredo, donde pudimos almorzar un delicioso chicharrón de chanchito con su arroz y sus papitas. Discúlpenos si no pudimos mostrarles en el video, porque nuestro camarógrafo estuvo cansadito en esos momentos donde estuvimos comiendo. Ahí vamos ingresando a su casita de nuestro gran amigo Alfredo, de la familia Mercado, de la familia Ramírez. Ahí los chicos, todos cansaditos, como dice el dicho, cansados pero felices. Ahí nuestro gran amigo Jimmy, siempre con las pilas bien puestas. Ahí nuestro amigo Jorge Luis, nuestro amigo Franklin, ahí Carlitos Pacheco, ahí nuestro amigo Alex Santana, Carlos Mendoza y nuestro chavito Yeltsin. Está robando papel. Estamos en la casa de la familia Mercado Ramírez. Y bueno, nuestro amigo Yeltsin ahí está robando papel. Y seguidamente nos fuimos al parque principal de Atalaya. Nos fuimos a hacer un pequeño tour. Gracias por esa hermosa atención de nuestro gran amigo Alfredo. Estamos en la plaza principal de Atalaya, tomándonos unas fotitos del recuerdo. Ahí está la Municipalidad Provincial de Atalaya. Y ahí está nuestro gran amigo Paulo, está manejando. Y nos estamos yendo rumbo al mirador de Atalaya. En la camioneta, todos felices, todos contentos, entre bromas y bromas y bromas. Ahí estamos justo ya
a la salida de Atalaya. Seguidamente vamos a irnos al hermoso lugar de el Mirador de Atalaya. Es el arco principal. Atalaya les agradece su visita y ahí termina la pista. Ahora empezamos a ingresar hacia la trocha. Unos minutos y llegamos. Este es el mirador. Ahí están nuestros compañeros que no tuvieron infancia. Ahí está Jimmy, Jorge Luis. Ahí está Carlos Mendoza, Alex Santana. Esto es aventura. Esto es turismo. Cada viaje, cada aventura hay que disfrutar al máximo, porque de eso se trata la vida. Recordar es volver a vivir. Aquí vamos jugando en el parque, recordando nuestra infancia en el mirador de Atalaya. Ahí todos los chicos de la agrupación Misterios disfrutando de este hermoso atardecer y este hermoso paisaje. Tan hermoso, tan bello. Esto es Atalaya, esto es Ucayali. Y seguidamente retornamos a la ciudad. Nuestro gran amigo Paulo nos lleva a esta hermosa licorería, Aguardiente El Cañazo, donde quisimos probar los licores exóticos, pues por supuesto, los licores exóticos de Atalaya. Ahí nuestro amigo Paulo estuvo pues de catador, haciéndonos probar a todos este hermoso licor, un licor de la zona. Este es el famoso colmenachado. ¿Tienes un para probar? Haz de probar a un favorito, Franco. El colmenachado es un preparado de qué. Amigo, lo que pasa acá los muchachos ya no les funciona. Es un trago que les haga funcionar. Haz de probar ahí. Dice que en su casa tienen problemas. Acá Ahí como siempre, haciendo un poco de aventura, un poco de travesuras, haciendo las chacotas como les mencionaba. Ahí nuestro gran amigo nos está haciendo probar el licor más conocido en la linda tierra de Atalaya. Ahí nuestro amigo está pensando si tomar o pedir más. Ahí tenemos coca, ahí tenemos cañazo. Ahí van a hacer un brindis los muchachos. Ahí vamos probando un poco de este delicioso licor. Nuestro amigo Yeltsin está ahí, como siempre, haciendo perder las gotas. Es un licor muy fuerte. Ahí nuestro amigo Franklin consultando. Nuestro gran amigo Paulo ahí, como siempre, tan atento, tan amable. Ahí tenemos las respectivas plantas naturales. Tenemos uña de gato, chuchuhuasi, tenemos la canela. Y luego
seguidamente nos vamos a nuestra presentación. Ahí la familia Mercado Ramírez disfrutando. De esta manera hicimos el gran homenaje a la mamita María Magdalena Mercado Ramírez en sus 66 años, ahí acompañada de sus hermosos hijos. Y de esta manera culminamos nuestra presentación y seguidamente ya nos vamos de vuelta a casa, saliendo de Atalaya. Acá está la gente de los misterios. En el puerto de Atalaya, con retorno hacia Satipo, hacia el puerto de Shima. ¿Qué dice la experiencia? ¿Ok? ¡Hala, pe! ¡Hala! ¿Todo ok? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya listo, perfecto. Ya.
ya. Vea que no se caigan, chicas. Depende de ti. Tiene 4 ojos, vamos. Vamos, todo por misterio. Lo logró nuestro amigo Alex Santana. Ahí nuestro amigo Carlos Mendoza cargando su respectiva consola. Ahí nuestro amigo Yeltsin cargando también sus respectivos instrumentos. Nuestro compañero Franklin. Ahí viene nuestro compañero Jimmy. Y un ceñito a estas horas de la mañana nos ofrecen alimentos. Por supuesto había quinoa, había maca, había quaker, había chaufa y sucesivamente había también pan con palta, pan con pollo, pan con tortilla. Ingresando ya al bote que en esta oportunidad nos hace regresar desde Atalaya. El bote Adrián Stephanie y Maffer es un bote de una familia donde trabaja el papá, la mamá y los hijos. Un bote familiar, ¿no? Por supuesto, el confort es distinto, ¿no? En el bote que vinimos era un bote más amplio, pero este bote que retornamos fue un bote más pequeño, más angosto, fue un bote más precario, se puede decir, pero lo más importante es que tiene todo lo que un pasajero requiere, es la seguridad, ¿no? Ahí tenemos los chalecos de seguridad, ahí los chicos ya comiendo su chaufa, tomando su quinoa, porque nos esperan 7 horas de viaje. El retorno sí son 7 horas de viaje. Es un viaje largo, es un viaje que va a durar bastante. Ahí vamos comiendo, como dicen. Estamos con mucha hambre después de nuestra presentación. Nuestra presentación culminó a las 4 de la mañana. Tuvimos media hora para alistarnos. Ahí estamos en la bodega, enfocando un poco a la bodega. Y los chicos ya cansaditos, ya quieren dormir. La gente, ¿cómo están ahí? Después de la presentación, cansaditos se les entiende a los chicos. Después de la presentación nos vamos retorno a Lima. Hemos estado en Atalaya. Ahorita estamos en Puerto... ¿Cómo se llama Puerto, chicos? ¿El puerto cómo se llama? ¿Se lo quitaron? Puerto ya. Ahorita estamos en Atalaya. ¿Sí hay varios puertos? Exactamente, Puerto estamos Tambo. en el puerto El Tambo, con retorno al puerto Shima, que está en Satipo. Exactamente son las 5:30 de la mañana. Ya estamos viajando a nuestro retorno. Hemos estado en Atalaya, ya estamos en retorno a Satipo, al puerto Shima. ¿Cómo se llama el barco? El bote. Adrián Esteban. ¿Seguro tu nombre? ¿Sí o no? Es el nombre del muchacho, pero campeador, a 5 de la mañana jodiendo a su papá. Esa es la familia que trabaja. Hace una vuelta y está el chofer. Podemos volver a Atalaya. Eso vamos a subir a YouTube, a ese video vamos a subir a YouTube. Ahí está la gente. Bonita experiencia, gracias a nuestros amigos de Adrián Esteban que nos permiten hacer este videito para llevarnos un recuerdo bonito en la situación que ustedes trabajan. Esto es viajar, esta es la adrenalina. Los que estamos adentro estamos con miedo que nos volteemos. Pero bueno, yo digo, no se voltean. Gracias. Muchas gracias. A ver, tú eres, ¿no? Ese niño no tiene miedo a morir, su vida no vale. De esta manera hacemos nuestro retorno después que nuestro gran amigo de este hermoso bote nos haya permitido hacer un pequeño video en el exterior del bote. Gracias al transporte fluvial, Adrián, Stephanie y Maffer. Gracias por la oportunidad, queridos amigos. Esperemos retornar pronto. Y llegamos al puerto Shima, que pertenece a Satipo.
Ahí vamos viendo botes que están esperando también su carga, botes que están esperando a su pasajero, y también vemos ahí camiones descargando diferentes tipos de alimentos, diferentes tipos de carga a los respectivos botes de carga, ¿no? Ahí vamos viendo tráiler, vamos viendo autos esperando pasajeros, ¿no? Ahí están los famosos autitos, los famosos taxis esperando a sus pasajeros para que puedan llevar a distintos lugares. Ahí está nuestra móvil Misterios esperándonos como siempre para nuestro retorno. Ahí estamos con nuestros compañeros ya alistándonos para bajar. Ahí todos ya alistando nuestras maletas, alistándonos nuestros instrumentos para bajar. Como podemos apreciar, el bote está repleto, está lleno de pasajeros, lleno de carga. De esta forma, muchos habitantes de la selva, este transporte fluvial para dirigirse a los distintos lugares, con la bendición de Dios, llegarán a su próximo destino. En esta oportunidad, seguimos disfrutando nuestro retorno desde Atalaya hasta Satipo, la selva del Perú. Ahí el filmador preocupado por sus cosas, pero nosotros, como todos, nos apoyamos, nos damos la mano, cargando las cosas de todos nuestros compañeros. Ahí los chicos, ahí vamos bajando ya del bote. Ahí los señores transportistas esperando a sus pasajeros. Ahí estamos en el transporte. Adrián, Stephanie y Mayfer. Muchas gracias al piloto, al dueño, a todos, y en especial a nuestro pequeño amigo, ¿no? Que está ahí tranquilo, feliz, contento después de haber llegado al próximo destino. Ahí está su tío, quien está ayudando a bajar a los pasajeros. Ahí está nuestro compañero Carlos ya bajando con la consola. Ahí Franklin bajando con algunas cosas y con su maleta. Y también ahí está nuestro compañero Yeltsin bajando con sus respectivos equipajes. Nuestro gran amigo Alex Santana también descendiendo ya del bote. Y nuestro amigo Jorge Luis, seguidamente Carlos Pacheco. Y así sucesivamente todos los chicos van descendiendo del bote. Como dice el dicho, cansados pero felices. El retorno fue un viaje más largo, fue un viaje de 7 horas. Se puede entender por qué es un viaje de retorno, porque estamos en contra del caudal del río. Cuando viajamos de Satipo hacia Atalaya, estuvimos en dirección del caudal del río. Se puede entender que llegamos más rápido. En cambio, el retorno fue porque estuvimos en contra del caudal del río. Ahí estamos ya todos cargando en nuestro vehículo para retornar a la ciudad de Lima. Una vez más agradecemos a la familia Mercado, a la familia Ramírez, a la hermosa familia quien nos acogió en esta oportunidad en la hermosa ciudad de Atalaya. Gracias Atalaya, gracias Ucayali, gracias a mi gran amigo Alfredo. Volveremos pronto. Somos la agrupación Misterios de Ocobamba. Con mucha humildad seguiremos trabajando y recorriendo todo el Perú. Gracias queridos amigos, con ustedes Misterios de Ocobamba en esta nueva aventura. Bendiciones, hasta otra oportunidad. Tupananchis puncho cama yachtama. Sigas llamando, ya no me sigas buscando. Déjame vivir mi vida, mentirosa mala hierba.